Bueno, hoy vamos a trabajar tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una herramienta de Excel que nos permite acomodar y agregar nuestra información de manera rápida, lo que nos permite obtener información importante para la toma de decisiones partiendo de los datos que tenemos específicamente con respecto a algún tema. ¿Cómo vamos a insertar una tabla dinámica acá? Simplemente elegimos los encabezados de las columnas, hacemos control shift y con la flecha nos vamos hasta el final. Aquí nos vamos a insertar y elegimos, damos doble clic a tabla dinámica. De inmediato nos aparece esta ventana donde podemos ver esta parte, la podemos personalizar dándole un nombre específico a la tabla o la podemos dejar como se ve acá con el nombre. Esto es por defecto. Excel nos da el nombre de la hoja de cálculo, que para nuestro caso es ventas, y el rango de nuestra tabla, que va para nuestro caso de la columna A1 hasta la fila G184. Luego nos pide que elijamos dónde queremos colocar la tabla dinámica. Nosotros la podemos colocar en una misma hoja de cálculo, en una hoja de cálculo existente, como la que tenemos ahora en este momento, y para eso simplemente recogemos esta parte y le damos clic y de inmediato nos va a aparecer, si le damos aceptar, que nos coloque la tabla dinámica ahí. Nosotros no queremos hacer esto, nosotros queremos que nos aparezca en una nueva hoja de cálculo, la que va a aparecer antes de esta hoja que se llama ventas. ¿Por qué es importante que aparezca en una nueva hoja de cálculo? Porque eso nos evita que mezclemos información. Aquí entonces también nos pide acá agregar estos datos al modelo de datos. Eso en este momento no lo estamos desarrollando, entonces no le vamos a dar clic a esta parte de agregar estos datos. Aquí entonces damos a aceptar y nos lleva a esta ventana. Listo. Campos de la tabla y aquí que nos está mostrando dónde va a quedar ubicada la tabla dinámica. Entonces aquí, en este lado, ¿esto todo qué significa? Esto, aquí está la función de buscar. Este es un buscador de qué? Es un buscador de los campos o columnas o atributos o encabezados, listo, o esos valores que necesitamos procesar, que son estos, la fecha, ventas totales, ventas efectivo, o sea, son las variables con las que estamos analizando la información. Esto es muy útil, esta función buscar es muy útil cuando tenemos una tabla muy grande y no podemos buscar de manera manual o se nos hace muy tedioso buscar de manera manual la columna que queremos procesar. En este caso, pues no es tedioso y podemos simplemente de manera manual buscar la información o la columna que queremos procesar. Listo. Aquí entonces vemos estos campos, fecha, ventas totales, ventas de efectivo y demás. Esta parte de acá, estas cuatro áreas, filtro, columnas, filas y valores, corresponden, por ejemplo, a filtros, corresponde a esa información que queremos mostrar y que queremos omitir dentro de la muestra o dentro de la visualización que nosotros queremos hacer de esa información que tenemos. Las columnas nos va a mostrar esas variables de manera horizontal. Recuerden que las columnas para este caso serían la A, la B, la C y la D. Entonces por eso estoy hablando de una disposición horizontal en las columnas y estoy hablando de una disposición vertical, de un arreglo vertical en las filas. Recordemos que las filas en Excel son la 1, 2, 3 y demás. Entonces, por eso aquí vamos a hablar de si queremos mostrar la información de manera vertical, entonces la llevamos a filas, o si la queremos mostrar de manera horizontal, la llevamos a columnas. El área de valores, de sumatoria de valores,
nos está hablando o ahí vamos a arrastrar esos campos que requieren de algún cálculo para ser procesados. Entonces, por ejemplo, si arrastramos el área de este campo de fecha, lo arrastramos al área de filtro, entonces de inmediato tenemos esta información y podemos decidir qué información vamos a mostrar o no. Si aquí decimos que vamos a mostrar toda la información del año, pues de los meses que tenemos evaluados, simplemente decidimos y aceptamos acá que se muestre toda la información. Si solamente queremos que se muestren, por ejemplo, que no se muestren los primeros 5 días, simplemente aquí damos clic y aceptamos. Listo. Y la información que obtengamos será mostrada de esa manera. Cuando no queramos hacer este filtro, por ejemplo, en este caso, en el campo de las fechas, simplemente podemos retirar ese campo de esa área y volvemos al estado inicial de la tabla dinámica. Ahora, si queremos, por ejemplo, tener la disposición de las fechas de manera vertical, llevamos ese campo de fechas a filas y vemos cómo la disposición de la información en este caso se va a presentar de manera vertical y va a estar agrupada por meses. ¿Por qué Excel la agrupa por meses? Porque como todos los meses y todos los días que están por mes, estos son los días que hay por mes, lo podemos desplegar y mirar que van del primero al último día de ese mes. Entonces Excel se da cuenta que todo eso pertenece a un mismo año y hace la agrupación por meses. Si nosotros queremos ver la agrupación por día, simplemente quitamos este campo y lo arrastramos afuera del área. Y ya podemos ver que toda la información se va a desplegar por días que van desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo. Y al final hay una totalización de los días que se quieren evaluar. Si queremos volver al estado inicial, simplemente retiramos este campo de fechas de esa área y volvemos de nuevo a colocarlo acá. Estas fechas las quitamos y simplemente volvemos y lo colocamos acá y nos aparece de nuevo ese agrupamiento por mes. Si queremos visualizar las ventas que se tienen por mes, cogemos este campo de las ventas totales y lo arrastramos al campo de valores. Entonces, de inmediato vemos que acá en la columna B aparece la suma total de las ventas totales por mes. ¿Qué nos está haciendo aquí Excel? Nos está sumando el total de las ventas que hubo por el mes de enero, el total de ventas que hubo por el mes de febrero y así sucesivamente hasta el mes de mayo. Y aquí finalmente nos lo está totalizando. Aquí nosotros queremos cambiar el formato, entonces cerramos acá, elegimos esta columna, vamos a inicio y como lo hacíamos inicialmente, escogemos el formato de contabilidad y ahí lo encontramos. ¿Qué podemos ver acá? Cuando nosotros colocamos la celda fuera de la tabla dinámica, fuera de un rango diferente al de la tabla dinámica, vemos que aquí en esta parte no nos aparece nada más. No hay ninguna otra ficha que aparezca en esta parte. Mientras que si colocamos acá en esta celda nuestro cursor, podemos ver que aquí aparecen estas dos fichas. Analizar tabla dinámica y diseño. Listo. Si elegimos esto y queremos esconder esos quebrados, esos decimales y organizar nuestra información de esta manera, entonces lo podemos hacer como lo hemos hecho inicialmente. Ahora, si elegimos acá, listo, y le damos en analizar tabla y nos vamos a mostrar y a lista de campos, entonces volvemos a obtener nuestra información. Si salimos de ahí, no la vemos.
Si estamos en el rango de la tabla dinámica, podemos observar esa información. Entonces, listo, ya vimos la suma de las ventas totales como un total por mes. Si nosotros queremos, por ejemplo, verla como un porcentaje con respecto a esos 5 meses que estamos evaluando, volvemos a coger el campo de ventas totales, los volvemos a arrastrar al campo de valores y ahí vuelve otra vez a aparecer nuestra información que vamos a variar. ¿Listo? Entonces, cogemos esta información, la seleccionamos, aquí vamos acá, hacemos clic, aquí podemos ver que esa información la podemos mover al principio, la podemos mover al filtro de informe que correspondía a esta área, la podemos mover a etiquetas de fila, o sea, la estaríamos pasando a esta área de filas, la podemos mover a la etiqueta de columnas, o sea que la estaríamos pasando a esta área o la podríamos quitar. Para este caso vamos a buscar cómo mostrarla como porcentaje. Por defecto vemos que se muestra como suma, que es lo que inicialmente vimos, pero si nosotros queremos verla como porcentaje o queremos verla como un máximo o como un mínimo, podemos variar este campo. Listo. Si la queremos ver sin cálculo, si la queremos ver como porcentaje general o si la queremos ver como porcentaje de columnas, que es el caso, podemos hacerle clic y dar a aceptar. Y vemos que la podemos observar como un porcentaje de columnas. Si aquí le damos clic, escondemos ese porcentaje y podemos mirar entonces que esa suma de ventas en enero corresponde al 21% del total de esos 5 meses, mientras que para mayo corresponde a un 22% de las ventas que se hicieron en esos 5 meses. Ahora, si hacemos clic acá, una forma más fácil de mostrar esta información sería dando clic en esa columna, clic derecho, y aquí volveríamos a encontrar lo que estamos buscando, mostrar valores, listo, como porcentaje del total de las columnas. O podemos mirar aquí como una suma, como un recuento, como un promedio, como el máximo entre esos valores o como el mínimo entre esos valores. Listo. Aquí podemos continuar el ejercicio, por ejemplo, con el promedio de transacciones. Mirar cuál es el promedio de transacciones. Si queremos ver por mes cuál fue ese promedio, simplemente cogemos transacciones, lo llevamos al porcentaje de valores. Aquí los cogemos, personalizamos porque eso no es contabilidad, sino que es simplemente un número, escondemos esos decimales y si queremos ver esto como un porcentaje simplemente hacemos clic derecho y vamos acá mostrar valores como porcentaje de columna. Otra vez aquí escondemos esos decimales y miramos entonces que el total de las transacciones fue de un 23% para el mes de enero, un 20% para febrero y vemos cómo ha evolucionado a través de los 5 meses. Comenzó muy alto, pero fueron disminuyendo hasta el cuarto mes para comenzar de nuevo a levantar ese porcentaje en el quinto mes. Listo. Si vemos acá, la disposición de esta información está dada de manera vertical. Listo, con el mes de enero, febrero, marzo y con la suma de los totales, los porcentajes y la suma de las transacciones. Si queremos ver esta tabla de una manera diferente, entonces miren esta parte. Si cogemos y arrastramos este campo de sumatoria de valores y lo llevamos a filas, podemos ver que vemos un tipo de resumen por cada uno de los meses del año. Entonces vemos aquí cómo se da el resumen por mes de enero, de febrero y demás.
Aquí podemos ver, si lo desplegamos, por día. Entonces, el 1 de enero, cómo fue el comportamiento por esas 3 variables que estamos estudiando. Si aquí lo queremos ver de manera diferente, entonces podemos pasar esos días para acá, la fecha, y pasamos también los meses. Entonces ya la disposición sería diferente. La disposición sería de manera horizontal. Listo. Entonces hasta aquí veríamos cómo se manejan esos datos en la tabla. Si quisiéramos de pronto mirar el diseño de las tablas, entonces podríamos empezar a cambiar, por ejemplo, la disposición de nuestros datos. Aquí entonces podríamos elegir entre cualquiera de estas, listo, y nos daría, por ejemplo, cómo mostrar la información que nosotros tenemos. Listo. Aquí podríamos poner los subtotales si quisiéramos ocultarlos o mostrarlos. Aquí podríamos mirar si queremos obtener los totales generales, si los queremos mostrar o no. Aquí nos podríamos determinar cómo queremos el diseño de informes. Aquí en cada una de estas elecciones nos da la explicación. Si queremos tener filas en blanco, cuál debe ser el diseño, si queremos los encabezados de las filas, entonces cómo lo queremos hacer, si queremos los encabezados, si no queremos los encabezados en las columnas y demás. Esa sería pues la parte de diseño que estamos viendo acá. Ese sería básicamente el manejo de estas tablas dinámicas.